Hola, hoy estamos con Maritza Milena Trujillo, estudiante de la Institución Educativa Promoción Social. Maritza, para usted, ¿qué derecho humano es más importante? Pues para mí el derecho más importante es el de la educación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues teniendo educación podemos proyectarnos a un futuro, a una carrera o ser mejores cada día. Hola amigos clandestinos, estamos con Suni Yubeli Bermúdez, ella es una estudiante de 10º del Promoción Social. Suni, para usted, ¿cuál es el derecho humano más importante? Para mí el derecho más importante es la libertad. ¿Por qué, según usted, es el más importante? Porque a través de los años hemos visto cómo este derecho se ha ido vulnerando, pero, desde un principio Dios precisamente buscó eso para nosotros, el derecho a la libertad. Eso me parece que la libertad solamente no la vulneran, por ejemplo, con el secuestro, sino también vulnerándolo de manera de no dejarnos expresar. Entonces, esto se llama libertad de expresión y existen varias clases de libertad. ¿Y cuáles serían estas clases de libertad? La libertad de expresión, la libertad de estar usted con su familia, no estar encerrado en ninguna parte contra su voluntad. Habitualmente se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la concepción iusnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. Hola, estamos con Zaira Viviana Ortiz, ella es educadora familiar. Zaira, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Derechos humanos son todas las libertades que tiene toda persona según su condición humana para interactuar en la sociedad. ¿Nos puedes dar algunos derechos humanos? Uno de los derechos humanos es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la educación y el derecho a vivir dignamente. ¿Nos podrías dar algunos de los derechos del niño? Uno de los derechos del niño es el derecho a crecer en una familia, el derecho a la educación, el derecho a jugar, el derecho a expresarse libremente. Bueno, para usted, ¿qué derechos se vulneran acá en el Pital? Acá en el Pital se vulnera mucho el derecho de la vida, el derecho a la educación, ya que muchos de nuestras familias, los niños no asisten a las instituciones educativas porque sus padres no lo permiten, el derecho a crecer en una familia digna, el derecho a asistir a encuentros, asistir a todo lo que tiene que ver con la parte de recreación. Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente se reconocen con el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos, y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. Para usted, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturados, derecho a una buena vida. ¿Usted conoce algunos derechos del niño? Sí, claro, por ejemplo, a la buena alimentación, a la educación, por ejemplo, a no dejar de pronto por ahí en la calle, al maltrato. Para usted, ¿cuáles derechos del niño se vulneran aquí en el pueblo? Bueno, de pronto, aquí en este pueblo, de pronto, muy poco, ¿no? Pero de pronto al maltrato infantil.
Muy poco, no de pronto todo, pero pueden haber muy poquitos. La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia. Los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente, aunque ya no de manera exclusiva, el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en 3 o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación. ¿Cuál derecho humano es más importante? El de la vida. ¿Por qué? Porque uno pues tiene que existir y más derechos. Edilmer, para usted, ¿qué derecho humano es más importante? El de la educación, pues porque todos los niños del Pital y de todo el mundo tenemos el derecho a la educación, para podernos educar aquí en todas partes.